insectos en el marco de la Feria Internacional del Libro. Estuvimos conversando con distintos autores. Entre ellos hablamos con Nelson Specchia. Ay, nada, bueno, enamorada de Nelson. Este es uno de sus libros, Los hijos de la lechuza, que trata un poco sobre la última dictadura militar acá en el país. Nada, Nelson la verdad que hace unas analogías divinas. Bueno, es de Emporio Ediciones. Estaba presentando el sábado su libro de cuentos, La venganza de los insectos, que no, bueno, no tenemos la portada acá, pero es uno de sus libros. Él tiene 3 libros con Emporio y el otro es El dedo... Ay, esperen que lo voy a leer. Las brujas del dedo impúdico, divino, que tampoco lo tenemos, pero bueno. Y él también tiene su propia editorial, Claris Viajes. Acá tenemos uno de sus crónicas de Manhattan, por ejemplo, o sea, de Nueva York. Es una ciudad donde él vivió mucho, o sea, que transcurrió mucho tiempo porque es politólogo, entonces le ha tocado trabajar y desarrollar su actividad laboral en esa zona, por eso escribe desde su conocimiento, digamos. Es un sagitariano divino. Acá nuestra productora estrella, que nos sentimos muy cuidados por la producción, Sil me va a entender que un sagitariano, que el otro día estábamos en esa conversación y no sé, de repente me dice, no, porque yo soy de Sagitario. Y le digo, sí, total. Si vive viajando, sí, vive enseñando, ¿qué más podía hacer que no un Sagitario? Así que bueno, un humor divino, una cabeza... Un personaje, ¿no? Una cabeza impresionante. El otro día, en el medio de la presentación... ellos dieron una presentación en la Feria del Libro, en la sala Alfonsina Storni. Eran 4 autoras, si no me equivoco. Estaba Mayra Ponte, Rosario Alfaro. Si me olvido de alguien me matan y les pido 1000 disculpas. Ahora después las busco bien a todas, porque me faltan 2 en la cabeza. Y estaba Nelson, y Nelson termina haciendo una analogía sobre la responsabilidad de la palabra y Gramsci y... nivel. Hermoso. Bueno, otro es Como un vaso sin whisky entre las manos, también, de Hojas del Sur. Bueno, un autor hiperprolífero que fue y vino por todos lados. Y nada, tuvimos la oportunidad acá con Don Arthur, que nos vamos de viaje más o menos por la feria. Si él nos quiere llevar a las Breñas, no nos vamos a quejar. Nos vamos igual, porque por lo que estuve sabiendo es ciudadano ilustre de las Breñas, claro. Chaco. Es un chaqueño que se fue temprano de Chaco, después vive en Córdoba, pero vive bueno, viaja. Es un ciudadano del mundo. Sí. Bueno, ahí estuvimos charlando un ratito con él y esta fue la charla. Muy pero muy buenas tardes, seguimos acá en la Feria Internacional del Libro en su edición número 50. En este caso estamos con un escritor hiperprolífero, por lo que sabemos, que se llama Nelson Specchia y nos va a contar un poco de su último trabajo. ¿Cómo estás, Nelson? Pero muy bien, y mucho mejor ahora, después conversando contigo sobre literatura, magia, cuentos, novelas. Un placer estar aquí. Nos venimos divirtiendo mucho. Y nada, bueno, contame un poco, ya sabemos que tenés muchos trabajos y vamos a hablar de eso, pero hablemos de este que vas a estar presentando mañana. Este es un libro de cuentos, La venganza de los insectos. Lo presentamos este sábado en la Feria del Libro en una mesa junto con otras colegas escritoras donde vamos a hablar como la palabra como refugio y reflexión. Y esto tiene que ver con este libro porque la venganza de los insectos es la venganza de la naturaleza. De alguna manera yo vengo de un pueblito pequeño del norte argentino, de Las Breñas, provincia del Chaco, una provincia, la provincia más joven que tiene la Argentina, o una de las más jóvenes, y una provincia de inmigrantes que ha colonizado una zona que era virgen hasta hace muy poco tiempo, y hay veces que la colonización humana avanza respetuosamente y hay veces
que no. Y cuando no, la naturaleza protesta y hay veces que se venga. Esta es la venganza de los insectos. Yo he usado a los insectos, estos pequeñitos, las hormigas, las abejas, insignificantes en su tamaño, para dar un gran mensaje, ¿no? Eso es lo que intento, y son cuentos, porque yo tengo una seria apuesta en mi literatura por el cuento. Yo considero que el cuento es una de las grandes aportaciones de la literatura argentina a la literatura universal, ¿no? Nuestros grandes escritores han sido grandes cuentistas. Y sin embargo el cuento por ahí no tiene a veces la altura o la jerarquía, porque la novela se vende mucho, porque la novela es muy popular, tiene mucha difusión, entonces los libreros y los editores hay veces que prefieren las novelas. Yo escribo novelas, por supuesto. En esta misma editorial hemos presentado Los hijos de la lechuza, que es una novela sobre los años duros de nuestro país, sobre la dictadura y los derechos humanos. Y también Las brujas del dedo impúdico, que es una novela más histórica, más ficcional, más del fantástico, sobre un libro, porque también los libros forman parte de mi universo temático especial, y o sea que escribo novela, pero quiero darle al cuento un poco esta rejerarquización en mi obra que creo que merece. Qué lindo lo que estás tratando de hacer, me encanta. Y bueno, sabemos un poco del tema, que ya me parece muy interesante, con esas ondas medio quirogas. ¿Cuántos cuentos lo componen? ¿Cómo trabajaste eso? ¿En algún momento dijiste, bueno, hasta acá basta? Porque imagino que eso vuela. Bueno, escribir cuentos es muy difícil. Es muy difícil. Escribir una novela, bueno, siempre es difícil, ¿no? Uno trabaja mucho, pero la corrección, la lectura y la reescritura que requiere un cuento para meter todo un universo en tan concentrado espacio es realmente muy laborioso. Y al mismo tiempo la lectura del cuento no es una lectura como una novela que uno puede pasarse toda una noche leyendo una novela así los cuentos requieren como cierta maduración, ¿no? O sea, terminar una historia y antes de comenzar una nueva donde hay otro universo, hay que darle como una respiración al alma, ¿no? Entonces yo he dividido este libro en dos mitades. El libro comienza con un poema y termina con un microcuento, para que los cuentos en el medio tengan la capacidad de verse como universos autónomos. Entonces, la primera parte son los cuentos de la frontera. El Chaco fue una de nuestras últimas fronteras, ¿no? Ahí terminaba el país o ahí comenzaba la selva, pero esa frontera está dentro de un universo. Entonces, la segunda parte son los cuentos universales. Entonces tenemos el regionalismo de la localidad y la universalidad de la ampliación, ¿no? Y una de las cosas que quise hacer es tomarme una venganza, yo como los insectos, de la historia. Entonces reescribí la fundación de las Breñas. Entonces el primer cuento es la refundación mítica, permiso maestro, la refundación mítica de las Breñas. Eso es lo hermoso de ser escritor, ¿no? Poder hacer ese tipo de cosas. La libertad de decir, esta historia así no me gustó tanto, la vamos a escribir de nuevo. Sí, es un mundo que se podría hacer mejor. Tal cual. Bueno, un poquito ya nos contaste. Sabemos que este libro en particular se vende re bien. ¿Es un favorito? La bruja del dedo impúdico lleva ya 3 años en las listas de los más vendidos. Yo creo que tiene una combinación extraña. Es un grupo de mujeres, las brujas, del siglo XIII. En el siglo XIII, saber leer y escribir era candidata a la hoguera directamente, ¿no? Alto poder. Y estas mujeres son unas mujeres que escriben un libro, pero con el conocimiento que habían logrado acumular en ese momento, entonces lo escriben en clave. Lo escriben en una clave que no se ha podido descifrar. De hecho, hay una referencia histórica, que es el manuscrito Voynich, que es un libro
ni hasta la NASA lo ha analizado y no lo ha podido descifrar hasta ahora. Y es un libro que se pierde en Europa durante muchos siglos, se reencuentra y lo compra un coleccionista de libros antiguos argentino y lo trae a la Argentina, a Córdoba precisamente. Y está ahí en Córdoba, pero claro, es un libro que tiene un interés raro en este momento porque parece ser que es un libro sobre remedios, Sí. pero entre remedio y veneno solamente es una cuestión de proporciones. Claro, tal cual. Entonces, un libro que puede llegar a ser peligroso. Entonces, hay poderes públicos, políticos, que están atrás del libro, pero también están las mujeres. Bueno, veo ya de por sí una conexión del poder, ¿no? Ahí Sí. siempre presente en tus trabajos. Sí. Un poco también ya hablabas de los hijos de la lechuza. Los hijos de la lechuza son los hijos del conocimiento. La lechuza es la lechuza de Minerva. Claro. Es el conocimiento, es poder, y el poder absoluto detesta el conocimiento. Lo estamos viendo en estos días, lamentablemente, ¿no? Está tan presente, tan actual. Y yo soy politólogo, o sea, mi profesión es la ciencia política, por lo tanto, y el objeto de la ciencia política es el poder. Por lo tanto, el poder me toca muy de cerca, y yo he querido, con este libro, con esta novela, que es una ficción, pero honrar a una parte del conocimiento que estuvo muy castigada por el poder absoluto en la última dictadura, que son los libreros. ¿Qué son los libreros? Ve el mundo del libro otra vez, Sí, ¿no? Otra siempre. vez alrededor del mundo del libro. Pero estos son la gente que cultivaba e intentaba difundir el conocimiento en un momento en donde la acción política quemaba libros, quemaba toneladas de libros. La primera quema de libros de la dictadura fue en Córdoba. Mira, Así que por eso también. encierra mucho misticismo. Sí, Claro. sí. Bueno, y siguiendo un poco, ahora estás obviamente presentando este libro y demás, pero ¿cómo sigue tu mente? ¿Cómo sigue tu año? ¿En qué estás? Yo, como decías al principio, yo afortunadamente produzco literatura centralmente y mucha, porque yo escribo todos los días. Yo me levanto, me hago mis mates y subo al escritorio y me siento. Hay veces que escribo, hay veces que no bajan las musas, pero bueno, siempre hay algo, hay que corregir, hay que reescribir, hay que editar, Yo le dedico el centro de ya estoy jubilado, por lo tanto, antes era un escritor que tomaba la literatura como en los márgenes. Bueno, ahora la literatura está en el centro, entonces escribo todos los días y hay 2 proyectos que ya están comprometidos con Tamara Sterber, mi editora del Emporio, para el futuro. Pero cada libro también necesita su aire y su tiempo, necesita respirar. Entonces, van a ir saliendo cuando los libros decidan que es su tiempo de salir. Ay, qué lindo. Bueno, contarles un poco a la gente cuáles son tus redes para que te sigan, para que puedan ver esto. Sabemos, la presentación es mañana, sábado 25 de abril, acá en la Feria del Libro. Y no sé si vas a tener otras firmas durante la feria. Voy a estar, bueno, yo vivo en Córdoba, resido habitualmente en Córdoba cuando estoy en la Argentina, y voy a estar acá en Buenos Aires este fin de semana entero, y voy a estar en el stand del Emporio firmando ejemplares, tanto el sábado como el domingo. La presentación es a las 2 de la tarde del sábado en la sala Alfonsina Storni, pero voy a estar el resto del tiempo en el stand del Emporio, y mis libros, todos ellos se pueden conseguir en cualquier librería del país. El otro día los encontré en Ushuaia, en la librería de Ushuaia fuimos a la librería a comprar otro libro y me vi ahí en una mesa, así que llegamos hasta el fin del mundo, pero voy a estar fundamentalmente en el stand del Emporio, ahí van a tener todos mis títulos. Buenísimo. ¿Y tu Instagram es? Como mi nombre, Nelson Specchia. Eso es. Muchísimas gracias. A ustedes por este tiempo y a vuestra audiencia
que espero sean mis lectores también.